Y me acuerdo que estábamos en la fila y me empiezan a pegar. Ahí en ese momento yo más me defendía, o sea, era de pegar y correr. Me están molestando, doy el golpe y corro, me persiguen y me quiere pegar. Y va pasando ese maestro y le dice, duro, duro, como que dale más. Maestros que estaban a la antigüita de que aguántese o nomás no haga caso. Cuando pues hay cosas que pues no puedes ignorar. Ya más adelante pues también entra mi hermano y pues más pequeño. Pero pues ahí yo cómo lo iba a defender si a mí también pues me Sí. molestaban, o sea, De hecho, en secundaria, una maestra de formación cívica y ética una vez hizo un comentario de, si se quieren dar en la madre, allá váyanse al rancho, no sé, y dense en la madre. recuerdo que decían que a tantos metros de la escuela ya no tiene que... Algunos del lado de que no, pues yo los ignoro y ya, y otros de que es que sí me cala que me digan ciertas cosas. Bienvenidos a su podcast digital, ¿sale? En esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante debido a que recientemente se conmemoró el Día de la Lucha contra el Bullying, que fue el día 2 de mayo, y también en las últimas noticias, tanto locales como nacionales, se ha visto un incremento ante esta problemática. Este es un tema que ha existido desde hace mucho tiempo, el cual no se le había dado tanta relevancia como lo ha hecho hoy en día y se estima que aproximadamente 2 a 3 estudiantes de cada 10 sufren este tipo de violencia que es el bullying. El día de hoy tengo un invitado muy especial que ya había estado con nosotros en algunos capítulos, Alfonso. Pues más que nada, o sea, hacer un poquito de conciencia en base a nuestras vivencias. Bueno, es muy importante recordar que así como el bullying lo conocemos hoy en día, que tal vez se enfoca más a redes sociales, antes era una cuestión que se vivía de diferente manera, tal vez por la cultura en la que crecimos o el entorno, pero hoy en día sí se observan como que casos más alarmantes y no quiere decir que antes no existiera, sino que tal vez a lo mejor antes no había esa comunicación ya sea entre padres, alumnos, maestros, para expresarlo de la manera en la que sentíamos, ¿ni te has dado cuenta? Incluso pues ni siquiera se llamaba así, es decir, pues se conocía de otra manera la acción de molestar, pero pues no lo conocíamos, no tenía un concepto como tal. No, porque yo recuerdo más o menos como ya en primera y secundaria que empezaban a hablar del bullying y yo en realidad no entendí ese concepto, o sea, pues, porque para mí era como de, es alguien que te molesta o es acoso, pero no es que no lo viviéramos, sino que estaba muy normalizado que las personas lo hicieran. Y ante esto muchas veces los papás decían, pues si te pegan, pégale, sabiendo que hoy en día pues no es una estrategia que sea correcta. Incluso, bueno, hoy en día existen hasta clasificaciones de diferentes formas de presentarse el bullying. Yo creo que pues eso sí es muy importante el hecho de que haya avanzado hasta este punto de decir hay una clasificación, porque eso ayuda a tratar de entender el problema y cómo se va a resolver, porque por ejemplo, antes muchos maestros no se metían en esto del bullying porque a veces no era dentro del aula. Entonces muchas veces decían, solamente nosotros podemos actuar en lo que nos concierne aquí en la escuela, siendo que pues muchos de esos problemas obviamente donde conocías a esas personas que te acosaban eran en el entorno escolar, pero lo hacían fuera. Entonces el maestro a veces decía, pues es que yo no puedo intervenir ahí. Me acuerdo que decían que a tantos metros de la escuela ya no tiene que... Sí, incluso decían, si se van a pelear, quítense el uniforme. Y que se pelearan allá afuera, pero no, o sea, lejos. Ajá, de hecho en secundaria una maestra de formación cívica y ética una vez hizo un comentario de si se quieren dar en la madre, allá váyanse al rancho, no sé, y dense en la madre. O sea, siendo que sabes bien que pues las cosas creo que se deben arreglar mediante el diálogo. Y a veces, aunque sea un simple comentario, pues sí puede desatar a que una tragedia o algo por un comentario que fue muy fuera del lugar. Te hablabas de clasificaciones, ¿nos podrías hablar un poquito de estas clasificaciones?
En cuanto a lo que yo he observado o vivencias más cercanas, se habla del bullying verbal, cuando a través de insultos, pues molestas a una persona, en este caso, pues apodos, que a veces pues los apodos en sí pues no son malos, pero existe un punto entre lo bueno y lo malo que de repente pues ya es algo muy, ya sea vergonzoso o que en realidad sí es muy Sí. insultante O sea, haciendo referencia a algo físico y que muchas veces te causa conflicto a ti como persona que no has superado. el hecho de que te moleste, que es obvio que te va a molestar, les alimentas más el seguir insistiendo, de seguir diciéndolo. Y luego, pues, el bullying, pues, el físico, que pues es a través de golpes, empujones. Pues incluso este tipo de bullying que es más obvio, pues a veces no había un alto por las personas más grandes o las que tenían el control. Ajá. Un compañero le pegaba a otro, pero pues a veces ni siquiera se manifestaba el que estaba mal. Incluso también lo que pasaba a veces era que los mismos compañeros propiciaban el hecho de que se diera este tipo de acoso. Por ejemplo, alguien se defendía y decía, por ejemplo, te contestó, siendo que pues para la otra persona ya de por sí era demasiado como que fuerte el hecho de decir, oye, párale, como para que los mismos compañeros incitaran a la violencia por parte del agresor. Entras en un punto muy bueno, porque también el bullying se da ya sea de manera individual o pues en grupo. Y en este caso las personas que participan dando un comentario, diciendo algo, pues también están siendo partícipes, que en este caso era el bullying psicológico, que pues es cuando tratas de hacer menos a alguien, que tratas de que no se integre o lo tratas de hacer sentir, pues se aísla más. A lo mejor no lo agredes físicamente, dices algo directamente, alguna agresión verbal, pero pues el hecho de que pues no lo tomes en cuenta cuando él se quiere integrar, pues también afecta de otra manera. Por ejemplo, ahí también podría aplicar, puede ser un híbrido entre verbal y psicológico, porque yo me acuerdo que en una ocasión un maestro, de manera generalizada dijo son una bola de mediocres, tratando de, pues, demeritar todo el trabajo que habíamos hecho durante un semestre. A mí en lo personal, yo no lo tomé para mí. O sea, pero ¿por qué? O sea, porque dije, pues es una persona tal vez que está frustrada, tal vez trae una serie de problemas de su casa. Pero a ver, lo comentaba en un capítulo con Antonio, personas que sean de mente débil. Esas personas que son de mente débil, se les va a quedar en la cabeza que ellos son mediocres. Que es el ciberbullying, que es a través pues de las redes sociales, en este caso, pudiera ser hacer burla a esa persona por medio de algunas fotos vergonzosas o videos. En este caso te digo, pues yo no me acuerdo mucho hasta secundaria que empezaba a ver las redes Sí, sociales. supongo que por el uso masivo del internet, que más o menos como en el 2007, 2008 fue cuando ya más o menos nuestra generación empezó a tener más contacto con lo que era Facebook, Messenger. Y que empezaban a salir los celulares con cámara, pues no todos tenían acceso al internet. Entonces por eso todavía no se veía tanto. Yo creo ya eso cambió o evolucionó un poco cuando nosotros estuvimos en prepa, que pues ahí ya éramos más de redes sociales, ya prácticamente todos teníamos alguna red social. Y hay que recordar que el bullying no solamente se hace en la escuela, también existe bullying en otros ambientes, pero generalmente en donde más se localiza es en el ambiente escolar. Ahorita que hablas del ciberbullying o el bullying a través de internet, es muy importante que ahora con todas las redes sociales que existen, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, las personas están muy expuestas a que otra persona, un extraño, ya ni siquiera de tu red de amigos, pueda hacer un comentario negativo ante ti. Y hay muchas redes que están muy enfocadas hacia la cultura de odio, no sé si te has dado cuenta, que hay muchas redes que manejan muchos haters. Incluso aunque tu trabajo a lo mejor sea bueno y ni siquiera tu contenido sea polémico, muchas veces vas a encontrar gente que no va a estar de acuerdo contigo. Y no basta solamente con no estar de acuerdo contigo, sino va a haber comentarios que van a tratar de denigrar tu trabajo, tu persona o lo que haces. Pues de hecho la que dicen que es la más así, la más tóxica es Twitter, que no, Twitter. como que todos ahí sacan su odio con cosas que pues nada que ver. Y en todas las redes sociales, incluso aunque subas algo muy X, algo que pues no involucre a otras personas, O algo que sea de crecimiento personal. sí, cualquier cosa que tú quieras publicar, siempre va a haber uno que te dé un comentario malo
a lo mejor eso lo hace sentir bien. O sea, porque en realidad muchos de los comentarios que yo he visto, o sea, incluso así en videos que hemos subido, en realidad ya para tener una red social ni siquiera necesitas a veces dar tu nombre real o tus datos reales y mucha gente se esconde detrás de las redes y es muy fácil pues empezar a decir chismes sobre alguien o empezar a Pues hacer cosas. el típico de que en Twitter ni siquiera tienen foto de perfil, nomás tienen la foto del huevito, el que te dan al principio. Pues no sabes ni quién es. Muchas veces es decir, pues ignóralos y ya. Pero hay gente que sí se lo toma muy en serio, se pone a contestarlos y es un cuento de nunca acabar. Ujú. Entonces sí he visto muchos, pues ya influencers grandes, que es como que algunos del lado de que no, pues yo los ignoro y ya, y otros de que es que sí me cala que me digan ciertas cosas. No se va a poder controlar al 100%. Sí, he visto que cuando ya es mucha la cantidad como que de hate o de odio que ponen hacia alguien, sí hay como que una restricción de comentarios o algo así. Pero, o sea, hasta cierto punto todos estamos expuestos a sufrir una especie de acoso al entrar a una red. Volviendo a lo que era el ciberbullying, los inicios, yo me acuerdo que en secundaria, tal vez una ventaja o desventaja, no sé, es que también ahí todavía no todos teníamos redes sociales. Entonces a lo mejor tú ya estabas en una red social con alguna foto y alguien te estaba diciendo cosas a través de los comentarios de dicha foto, pero tú no te dabas cuenta porque pues no tenías redes. Y pues nadie te iba a ir a decir, te están molestando o están haciendo esto de una foto chistosa tuya porque pues seguían Ajá. pues compartiéndola o algo. Parte positiva de esto que nos cuentas sería el hecho de que a lo mejor no te afectaba a tu mente decir se están burlando de mí, pero la negativa es que pues se empiezan a generar rumores, chismes Sí, pues o cosas que las personas van hablando de ti. cuando te vieran en la escuela iban a decir, pues él es el que sale o él es Ujú. el que hizo esto o él es el de la foto tal. Porque sí recuerdo que hubo algunos casos que la persona pues no tenía redes sociales, había una foto que pues sí era vergonzosa y había muchos comentarios pues negativos. Y pues se reían a espaldas de él y pues él sin saber ni siquiera qué estaba pasando porque pues no tenía redes sociales. No sé si en alguna etapa de tu vida tú hayas experimentado, así como me lo cuentas, ya sea de manera personal o con alguno de tus amigos, familiares, casos donde tú digas, o sea, creo que esto estuvo mal, se vivió este tipo de bullying, o cómo se hicieron ustedes para solucionarlo, o qué fue lo que pasó. Bueno, en preescolar, yo me acuerdo que ahí era como que pues no se presentaba tanto porque pues todavía éramos unos niños y como que no hay tanta malicia. Yo sé que no es el caso para todos porque sí hay unos que pues son un desmadre, pero que yo recuerde pues no existía tanto. Claro que ahí es más como que si hay un grupito que quiere jugar y viene otro y no lo dejas jugar con tu grupito, pues ya en cierto punto pues es bullying, es Yo en el kinder sí experimenté, o sea, problemas relacionados con la violencia, pero tal vez sí era motivo, como tú dices, que tú querías jugar un juego y el otro niño pues también, y ahí te agarrabas a golpes. O sea, en lo personal a mí fue varias veces que llegué a recibir golpes. Siento que no fue de manera personal porque después coincidí con una de esas personas de las que a veces nos agarrábamos a golpes y él me comentó, o sea, que pues en realidad no fue como marcaje personal. O sea, era parte de o sea, de lo que se vivió cuando éramos niños y como dices tú, o sea, que a lo mejor queríamos jugar con las mismas cosas o queríamos hacer lo mismo. y cuando estás chiquillo sí es como que las maestras de que ya piense perdón, dense un abrazo y ya es como que con eso lo soluciones. Sí, sé, porque en realidad, en menos ese punto, yo no recuerdo que hubiera habido insultos, al menos de esa parte. Era más como tú dices, algo físico porque queríamos jugar a lo mismo. Y siento que se había como maneras de solucionarlo más fácil, al menos en kinder. Y De la escuela, a mí en lo personal, no, pero sí llegué a tener un compañero que él era, o sea, había repetido el curso, creo que dos años. Entonces él prácticamente iba adelantado 2 años de vida. Y a lo mejor dices, tú 2 años no es nada, pero siento que sí se miraba mucho la diferencia en la mentalidad. Entonces, él al ser más grande también era como que más grande físicamente y sí llegaba a tratar o querer que algunos otros compañeros o le hicieran la tarea o le dieran su lonche o
o simplemente reafirmar que él tenía como que la autoridad. Yo en primaria, sí, ahí sí fue como que la etapa, digamos que un poco más difícil, pues sí la sufrí un buen. De primero y segundo grado no recuerdo mucho, porque pues creo que todavía sigue la etapa de que eres pequeño, todavía es más o menos como el kinder. En esa etapa todavía estaba mi hermano mayor en la escuela, entonces pues a lo mejor hay cierto respeto de que pues no te dice nada porque pues tienes un hermano más grande. A mi hermano le tocó que pues había primos o incluso tíos que pues todavía estuvieron en la escuela más o menos en su nivel y pues tampoco no, creo que no la vivió tan difícil porque pues también tenía quien lo defendiera. Sí. Entonces ya cuando yo me quedo pues solo, bueno, yo creo que ya la empecé a vivir como hasta tercero, que sí había una persona que pues sí, pues no valía madre, o sea, era completamente un desorden. O sea, él nada más iba a hacer desorden, porque que yo me acuerdo no hacía nada. Y empezó a hacer como que cierto grupito que era pues de los que molestaban gente. A veces hay algunos que pasan desapercibido que pues es como que pues no se integran, pero tampoco no les dicen nada. En mi caso yo digo que era bueno, yo era de los que pues trabajaban, hacían todo y a veces te llevaba ciertos reconocimientos de los maestros y como que eran los corajes que hacían o como que por hacerte la vida imposible o cambiarte. Y sí me pasó varias veces que pues sí, primero pues era nada más verbalmente de decirme cosas, poner apodos y tuve maestros que también, o sea, para mí no servían para nada, porque a veces te enseñaban, no te enseñaban, pero cuando se necesitaba algo que tú les decías, lo ignoraban por completo. O sea, maestros que estaban a la antigüita de que aguántese o nomás no haga caso. Cuando pues hay cosas que pues no puedes ignorar, por más que quieras pues no Mm. puedes ignorar. Entonces sí me tocaba uno que incluso pues a veces hasta lloraba así en el salón y me regañaba. O sea, porque si yo me sentía mal y a veces te hacían hasta llorar y se enojaba o te regañaba o te sacaba del salón porque estabas llorando. Pero no te preguntaba por qué, Ujú. cuál era la razón. El receso solo como que trataba de, pues, simplemente tratas de irte a un lugar donde no estén ellos y pues ya es como que pasas más padre tu hora de receso o tu momento de receso. Pero sí me acuerdo que ya más adelante, incluso a veces, pues yo ni siquiera quería ir a la escuela, o sea, me quedaba en la casa y le decía a mi mamá que pues no quería ir a la escuela. Ya más adelante, pues también entra mi hermano y pues más pequeño, pero pues ahí yo cómo lo iba a defender si a mí también pues me Sí. molestaban, o sea, ahí ya cambiaba un poco la manera. La dinámica. Sí. Entonces, pues fue todavía, yo creo, desde tercero hasta sexto que así me la aventé, o sea, no, sí la sufrí bastante. Y a este punto también tenías compañeros que estaban pasando por lo mismo que tú, o tú eras el único que sufría este tipo de acoso. Yo lo veo como que yo era el punto O principal, haz sea, de cuenta. porque ya ves que hablaba en el capítulo pasado, y esto tal vez refuerce ese punto de que en escuela pública o privada, si se hubiera visto tal vez mucho que a muchas personas hubiera molestado, así con la misma intensidad, ya sería cuando ya empiezan a ver ese problema O como yo creo algo. que a los demás no lo hacía notar que les Ajá. molestaba. Yo era muy débil en ese aspecto, de que si me decían algo, pues sí se notaba mucho que me afectaba. Ujú. Y eso es lo que los alimenta más, a querer seguir haciéndolo y Ujú. haciéndolo y haciéndolo. Y a lo mejor, como dices tú ahorita, hay veces que te dicen, pues si te molesta, tú también hazle algo, o si te pega, tú también hazlo. Pero en este caso era 2 veces más grande que yo, o sea, era algo imposible de hacer. Si lo querías hacer, a lo mejor te iba a ir peor. Y viendo el lado de que los maestros no hacían caso, pues como que, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué hacer algo? Yo me acuerdo que no tenía como que, porque muchas veces hay, a lo mejor entre amigos, te defienden, pero pues los que a veces te acompañaban o que era con los que te juntabas, también se reían. Entonces, pues es como que, pues ahí como lo enfrentas. Como que no hay alguien que te apoye pues a entrar ahí, de decir, o sea, bájale un poquito y ya poco a poco se va quitando ese cosa. Pero no, yo me acuerdo que pues en todo lo que me la aventé, pues no hubo alguien así como que frenara tal cosa. Me acuerdo, te digo, un maestro que sí me super caía mal, Ujú. incluso cuando lo corrieron, así como que, qué bueno. Porque él veía, yo le platicaba, incluso
a veces él decía, le reclamaba a mis papás que yo a veces no trabajaba, cuando pues yo siempre era el de los que hacía todo y pues sacaba buenas calificaciones, que a veces no trabajaba, que porque me la pasaba llorando. Y así como de que por eso, si está viendo que hay este problema, vea por qué pasa esto, o sea, por qué se pone a llorar y no trabaja. Y defendía a la otra persona, o sea, al que molestaba. ¿Tus papás estuvieron conscientes de que empezó a pasarte o pasó cierto tiempo para que tú les dijeras o cómo No, fue que ellos lo descubrieron? yo digo que desde que empezó, porque yo decía, ahorita me pongo a pensar por qué no me sacaron de la escuela, a lo mejor era Sí. por comodidad de que era más cercano o no se acostumbraba a hacer eso. Hoy en día, si no te va bien en una escuela, pues te sacan y te ponen otra. Ya más adelante sí me tocó una maestra que incluso creo que era como tipo sustituta, o sea, de que nomás tuvo un momento y empezaban como el hecho de que yo fuera el punto de una persona, pues otros se daban el mismo derecho de, pues este no dice nada, pues yo también digo ciertas cosas, o hago ciertas cosas. También era de que en la fila el empujarte y el hacerte muchas cosas. Y también me acuerdo de otro maestro que también siempre que lo veo me da mucho coraje porque aparte de que no valía madre, era como de artes y esas cosas. Pero típico maestro que nomás le dan la plaza y no es nada, pero pues nada más por tal de tener un trabajo. Y me acuerdo que estábamos en la fila y me empiezan a pegar, pero yo ahí en ese momento yo ya era como que ya como cuarto, quinto, ya un poquito más me defendía. O sea, era de pegar y correr. Entonces me están molestando, doy el golpe y corro, me persiguen y me quiere pegar. Y va pasando ese maestro y le dice, duro, duro, como que dale más. Tal vez él pensó que era juego, o Ajá. sea, que estábamos jugando, no sé, a que me pegaba y que yo le pegaba más fuerte, pero aunque fuera juego, pues no es como que algo normal en una escuela. No, y aparte tú, ¿cómo te sentiste cuando oíste eso de... Sí, o sea, como de que, y sí, incluso le dije a mi mamá y pues sí se comentó, pero pues te digo, todo pasaba como que, Y cuando iban a hablar con la directora y todo eso, ¿ella qué les decía? es que la directora estaba chisqueada también. Incluso después hubo problemas y sí, después la corrieron, pero no estaba bien de la cabeza la directora. Es que la escuela era muy conflictiva aparte. No tenía buena infraestructura, pues los maestros eran los mismos de mucho tiempo y ya cuando son los mismos maestros siempre se acostumbran a cierto ambiente y ya así lo quieren hacer siempre. O sea, no era una escuela de cambio. Ajá, no tenía una mejora continua para decir, vamos a aplicar cosas que sí se vean que están funcionando. Aparte que sí era también una escuela que había muchos conflictivos, es decir, que a lo mejor en otras escuelas no los querían, iban y daban en esa Ok. escuela. Que ya hasta el último fue el modo en que como que me comenzaba a defender y sí empezó a disminuir. Y ahí aplica de que pues violencia no resuelve, la violencia no se resuelve con más violencia. Bueno, a lo mejor en ciertos casos sí. No digo que esté bien, pero en este caso como que fue la forma en que me ayudó un poco a pues Ujú. ya O sea, fue quitar. porque ya habían prácticamente hecho, estaba en sus manos. Sí, y me acuerdo que después incluso mi mamá iba en los recesos y pues nos llevaba el lonche ya hasta la hora de receso y era del modo que pues en receso ibas a la barda, pues ahí te comías el Ujú. lonche y era como que te tenían que estar cuidando porque si no pues pasaban ese tipo de cosas, porque incluso hasta en la salida. Y a lo mejor también fue parte incluso de mi familia que me decían, pues tu mamá va por ti, te lleva, incluso ya hasta en tal grado de primaria y todavía te lleva tu mamá o cosas así, Ujú. pero pues no entendían el concepto o no entendían qué había detrás de. Ajá. Tenías que pasar de ser el que todo quería hacer bien, el que se asustaba por todo, a verte un poquito como que te valía, que no te importaran los regaños, porque a lo mejor eso era lo que te detenía a veces, de que si yo hago algo mal, me van a regañar y pues no sé, o sea, y va a haber consecuencias. Como que te tenías que olvidar de eso para poder actuar en defensa. Con lo que dices, me queda claro que uno se comporta mediante el sistema. O sea, uno puede a veces hacer lo correcto y hace esto en muchos ámbitos, en el escolar, en el profesional, en lo social. Pero si el sistema está corrompido, creo que por más que tú lo intentes, no, o sea, el sistema te va a terminar venciendo.
convivía, o sea, sí tenía amigos, no era de los aislados, de los que de plano no quieren convivir, no quieren hacer nada, porque sí jugábamos fútbol, sí salíamos con otros amigos o compartíamos ciertas cosas, pero a la hora del acoso siempre va a haber, pues sí, no se va a meter para no afectarse él también Ajá. y pues te dejan solo en esa parte. Cuando ya pasaste secundaria, ¿no te tocó estar con esta persona también? No, tocó en otra sección distinta, estuvo en la misma escuela, pero tocó en otra sección. Y sí era el miedo de que otra vez volver a vivir lo mismo, cosas así. Pues en secundaria no era o sea, no que no fuera personal, sino más bien eran como que en mi salón habían tocado de los más desmadrocidos, pero eran varios. Entonces un día te tocaba como que el insulto de uno, el otro día del otro. A mí en lo personal, o sea, no me gustaba dejarme, pero siempre fui una persona que me consideré que era inteligente y yo decía, a golpes no les voy a ganar. Una porque no sabía pelear. O sea, yo nunca he sido de las personas que pelean. eh, pues porque no fue algo que a mí me inculcaran y otra porque sabía que pues no tenían posibilidades contra los que ya tenían, por así decirlo, calle o la escuela de haber estado peleándose desde hace mucho tiempo. Por lo que a mí me molestaban era porque yo era el más listo del salón. Entonces como que trataban de pues atacarme por eso, ¿no? O sea, como el ñoño y cosas así. Sí, pues me pasó igual. Y, y me acuerdo que, pues, yo lo que trataba de hacer era jugar, o sea, jugar con su mente. O sea, yo sí les decía así como, pues, en tu casa no te quieren. Y a lo mejor ellos se reían y decían como que no, y a lo mejor me tocaba un golpe. Pero yo sé bien que eso los dejaba pensando. O sea, porque sí recuerdo incluso uno de estos bullying que una vez comentó que, o sea, que sus papás, pues, estaban mal. O sea, no sé por qué salió y no me acuerdo en qué materia y que pues a veces su papá, por ejemplo, le pegaba y su papá lloraba y por eso haz de cuenta como que le permitía hacer muchas cosas. No quiere decir que lo justifique, pero hasta cierto punto dices, o sea, muchas veces como que ese tipo de cosas que pasan, o sea, detrás de, es lo que orilla a una persona a tomar las decisiones que toma. Y me acuerdo que, por ejemplo, en una ocasión ya era el momento de salida y a veces que nos tocaba educación física a la hora de, por ejemplo, yo salía a las 2, nos tocaba de 1 a 10 a 2. Entonces, los que no traían uniforme no salían a educación física, pues era short o en el caso de mujeres falda short y una playera deportiva. Y haz de cuenta que pues obviamente los desmadrocitos no cumplían. O sea, no sé si porque no quisieran salir o porque querían quedar a hacer su desmadre en el salón. O a lo mejor no tenía. Sí, o a lo mejor no tenían el uniforme. Sí, la verdad lo desconozco. Y en una ocasión me acuerdo que pues ya, o sea, regresamos de educación física, pues de que cámbiate, o sea, pues te cambias y tratas de secarte pues el sudor para no ir en la combi. O sea, pues porque yo me iba en transporte, apestando todo, ¿verdad? O sea, total, muy apenas completamos de tiempo y timbraron. Y en eso quiero agarrar la mochila y me la habían amarrado con alambre. O sea, pero bien amarrada. Me acuerdo que donde la levanto, haz de cuenta que me traje toda la butaca. Yo me acuerdo que me encabroné, los volteé a ver y ahí estaba el profe. O sea, el profe no dijo nada y al día siguiente, o sea, yo sé que no estuvo bien de mi parte, o sea, pero pues planeé como que una estrategia. No sé si te acuerdas que antes vendían esos polvillos pica pica. Y pues haz de cuenta que fui y compré un chingo de polvos pica pica. Y así, los empecé a frotar en choros de partes donde ellos no se dieran cuenta y de repente andaban de que picándose, que dices tú, a lo mejor no es la manera correcta de hacerlo, pero pues fue una reacción que tuve ante eso que había experimentado. Y pues yo sí era mucho de que, o sea, trato de a lo mejor no te voy a golpear, pero voy a tratar de encontrar la manera en la que te afecte a ti. También en parte eso de como que ven que tú llegas a hacer un logro y eso es lo que les da coraje. Que me acuerdo que en honores siempre, pues los que tenían más promedio eran los que pasaban y que hacían las efemérides y que dirigía. Hoy en día hay muchos que lo ven como castigo a lo mejor. Y pues que te eligieran, pues ya era como que ya ibas bien contentillo. Llevabas tu uniforme de gala y todo ese show. Me acuerdo que una ocasión yo llegué así bien cambiadillo, pero pues me iba caminando a la escuela y llegué con los tenis todos tierrosillos, bueno, los zapatos. Llego al salón y veo un trapillo y pongo a limpiar los zapatos.
y empiezan a hacer burla de él y tratar de hacer todo lo posible porque yo me sintiera mal, porque sabían que pues era de los que iba a participar. Yo pienso que era como que la forma de sacar su odio, no Sí. sé. Y me acuerdo que esa vez hasta comencé a llorar y me quedé en el salón y ya no quería participar. Y otra vez volvemos a lo mismo. Los maestros viendo ciertas acciones, a lo mejor lo veían como que, es que es chiflado o cosas así. Pero si estás viendo que le está afectando algo, pues ¿por qué no buscas el problema? ¿Por qué no tratas de dialogar o no sé? Entonces pasaban esas acciones y no había una respuesta como tal de alguien. Y yo me acuerdo que sí, mis papás sí me decían bueno, mi papá de que, pues que también defiéndete o cosas así. Pero pues no tenías la capacidad de hacerlo, no tenías la Sí. fuerza o no sabías cómo, porque nunca lo habías O hecho. si te defendías, también existía este riesgo de que los compañeros pues se rieran de ti. Y dices tú, ¿qué onda, qué pedo? O a veces eran más que tú, o sea, eran 3, 4, como la ocasión que me agarraron entre varios, pues ¿cómo les ibas a ganar? Como que cuando llegué, pues sí, entré con un perfil bajo, digamos que en cuanto a inseguridades, serio, ciertas actitudes que es el punto clave para que seas el abusado. De los primeros días, pues todo normal, pero y luego ya empezó a verse como de que quiénes eran los posibles a los que podían molestar y quiénes eran los que molestaban. Como que empiezan a hacer la selección, a Sí. empezar a ver, y ya comenzaba como que el molestar a la gente. Y había una persona, bueno, un alumno, un compañero, que pues era hijo de una maestra. Entonces, si uno entra con un perfil al cual lo molestaron toda la primaria, y otro entra con un perfil de que pues nadie me puede decir nada, porque pues aquí si me dicen algo, aquí está mi mamá, o no sé, como que es creyéndose más que los demás. Sí. Me acuerdo que el primer día ni siquiera traía uniforme. Y llegó un maestro y le dice así como, ¿y quiso uniforme? Y su respuesta, su defensa fue, soy hijo de tal. Entonces, como que no me importa que seas hijo de tal, tienes que traer tu uniforme. No es que ya hablo con la directora y puedo andar así esta semana, sin uniforme. O sea, entonces desde ahí ya vas viendo quiénes van a ser los que se van a creer más que los demás, los que van Con ciertos privilegios. Sí. Y bueno, ya empiezan así, pues ya empiezas a ver con quiénes puedes convivir un poco más, quiénes son compatibles con tus gustos o cosas así. O dependiendo cómo te acomoden en los lugares, a veces es con los que haces amigos. Hasta que una vez sí me quiso agredir, es decir, andaban jugando. Bueno, pues en sí no es un juego, a que se rompían los botones de la camisa. Sí. O sea, que los estiraban y saltaba el botón o no me acuerdo cómo lo hacían, pero que se quitaban los botones de la camisa. A lo mejor en sus casas tienen 2, 3 camisas y les valía, pero pues uno que nada más tenía una camisa y la tenías que cuidar porque si no te regañaban, pues obviamente no vas a entrar en ese tipo de juegos o no quieres ser parte de. Y esta persona viene y me quiere hacer lo mismo y pues yo trato de quitarme para que no lo haga y ya empieza como que el modo agresión de que a fuerzas querer hacerlo. Entonces era cambio de hora, los maestros siempre en cambio de hora se quedan platicando afuera. Entonces estaban platicando afuera, fue cambio de hora. Quieren hacer esto, yo cada vez me quito y como que trataba de irme a donde me vieran los maestros para que pues pusieran un alto. Ya cuando reacciono, puede que me agacho y suelto un golpe, pero incluso yo no sabía pelear, o sea, Ujú. solté el O golpe. sea, fue instinto. Sí, fue con la mano abierta, de que mano completa abierta, y pues le di entre aquí cachete, oreja y todo el show, porque me acuerdo que fue con la mano abierta, porque no sabía pelear, pero los maestros estaban ahí en un lado, pues ellos no, Y nada más vieron el gol. vengan para acá, que no sé qué, y, pues sí, X. Entonces hago ese golpe, nos llevan a dirección, nada, que les vamos a poner un citatorio, un reporte y no sé qué tanto, que era con lo que te asustaba. En su caso, pues era como que, pues X, porque ahí estaba su mamá, y a lo mejor a mí era el que me iba a ir más mal. Estábamos sentados y fue como que no debería de ser, pero fue un momento de satisfacción estar ahí sentado y ver que el otro estaba llorando, siendo que él fue el que empezó. A partir de ahí es como de que ya puedo, ya me defendí una vez, pues sí puedo hacerlo más veces. Ya nos mandan a hablar, me acuerdo que esa vez fue mi papá,
si vas con miedo a entregarle el citatorio porque pues piensas que te van a regañar. Bueno, en esta ocasión no me regañaron. Va mi papá y más, en vez de regañarme, mi papá, o decir de que por qué me habían mandado el citatorio, reclamó el por qué a él no lo trataron de la misma manera que a mí. Es decir, que a mí me regañaron de todas formas y a él no. Entonces se platica la situación. No, es que ya vamos a hablar aquí con su mamá. No, pues que también traigan a la mamá y aquí hablamos todos. Volvemos al... Hay personas que tienen ciertos privilegios y eso también hace que sean parte de los acosadores, o sea, de los que hacen el bullying. Ahí en prepa como que es parejo, de que ya todos estamos más grandes, a veces toca decirle cosas a uno, a veces toca que te digan cosas, pero ahí como que ya eres un poquito más maduro y ya entiendes que a veces es parte del juego. Bueno, al menos en mi salón yo así lo viví, que ya no fue tanto de por hacerle la vida imposible, sino que era parte del juego, de que a ti te molesta, yo te molesto. Sí, a veces había pleitos de que pues unos sí tienen coraje con otros, pero entre los que te juntas es como que entre todos se dicen cosas. Ahí en prepa también me tocó, pues ahí que sí le hablaba a casi todos, pero sí había dos, tres que sí era como que de todos se querían hacer los graciosos y cosas así. Pues como dices tú, digo, también creo que depende de la comunidad de la prepa. Digo, a mí tampoco no me tocó, o sea, porque en el salón que yo estuve, yo creo que de 40 alumnos, 30 eran mujeres y a lo mejor pues ellas no emitían comentarios o no había peleas entre nosotros, ¿verdad? Sí había a veces peleas entre ellas mismas, sobre todo cuando no se ponían de acuerdo. Y los pocos hombres que había, pues, sí se llegaban a pelear, pero sí era más enfocado a juego y de que tú me dices, yo te digo. Sí veía como que ya no les afectaba tanto. En lo personal yo no vi nada o sea, nada personal hacia mí. Digo, a veces creo que es eso, o sea, saber diferenciar cuando te llevas con una persona a cuando no te llevas con una persona. ¿Y en la universidad te tocó o ya no te tocó? No, en la universidad ya es como que cada quien en su rollo. Bueno, sí me tocó que había el típico que ese yo creo desde la escuela que quiere llamar la atención y tratar de poner sobrenombres o reírse de todo, tratar de burlarse. Y a veces sí te da para abajo o sí es como de que ya quisiera ya que este no estuviera con nosotros, o que se cambie de salón. Bueno, a veces nada más hay un solo salón y pues no puede. O que repruebe para ya no verlo en... Yo me acuerdo que a veces andaban en extras o recursando y era como de que ya que lo dejen en otro salón o que se vaya para la tarde por tal de ya no tenerlo ahí en un lado, porque sí era un fastidio. Pero ya no es tan directo. Sí, bueno, y aquí creo que entra mucho de que, por ejemplo, como tú y yo estuvimos en universidades públicas, al menos en este caso no se vive tanto porque la gente que va a universidad va porque en realidad quiere tal vez o terminar la carrera y cuando estás en niveles más bajos vas porque te están obligando tus papás a que pues tienes que acabar la escuela, la secundaria. Sí, todos los buleadores se quedaron en secundaria, en prepa y ya no cursaron. Ajá, porque pues obviamente era como de que es de a fuerzas que tienes que pasar por estos niveles y ya en la universidad siento que como la gente ya vamos enfocada que bueno, saliendo de aquí voy a ser un profesionista, voy a tener mi título, quiero trabajar de esto, entonces pues voy a enfocar mi tiempo a algo que en realidad sea de provecho y ya como que esas cosas, no digo que no se den, o a lo mejor en escuelas públicas no se da tanto ya, pero sí siento que ya pasa como a segundo plano, no se ve tanto. ¿Qué te parece si pasamos ahora a la ronda de preguntas de una plataforma que nos ha servido para comentar al respecto? Hay que aclarar que estas preguntas no pertenecen a nosotros y tratamos simplemente de comentar o en algunos casos saber qué es lo que se está desarrollando en cada tema. Si son preguntas, anécdotas o experiencias. Dice la primera pregunta, ¿cuál es tu historia con el bullying? ¿Qué te ayudó a superarlo o a defenderte de tus agresores? Cuando estaba en secundaria me desarrollé muy rápido y las niñas me apartaban de su grupo. Tenía solo dos amigos que eran chicos que también sufrían acoso escolar. Una vez en una clase de matemáticas, el profesor me pasó al pizarrón a resolver una ecuación y el chico que solía acosar me dijo algo. Ya no recuerdo qué, y no soporté más, así que volteé y le digo,
estoy harta de tu acoso y estoy más harta de que no te diga nada. Y en eso miré al profesor y le dije que si él no paraba con eso, yo respondería a los dos por acoso. Yo reportaría a los dos por acoso a la directora y además pondría una demanda. El profesor se puso blanco y se llevó a mi acosador reportado a la dirección. Lo suspendieron y llamaron a mi mamá para que no pusiera ninguna demanda. Mi mamá no tenía idea, pero luego de eso nunca más me volvieron a acosar ni a mis amigos ni en el salón. Pues eso es o sea, viéndolo bien, o sea, ahora que lo lees, también eso no lo tocamos, porque también hay acoso de hombre a mujer. En este caso, pues fue acoso de hombre a mujer. Y a lo mejor ese ya es una cosa un poco más fuerte, que ahorita ya está súper penado. Y otra vez volvemos al caso del maestro que no hace nada. Ajá, o sea que no, hasta que no le va a afectar a él, no hace por resolver el conflicto. Y en este caso, pues estuvo muy bien aplicada la jugada de, ok, o sea, si no me vas a poner atención, tú también le vas a ayudar. En mi escuela primaria iba en primer año de escuela, todo normal, los primeros meses, pero desde agosto empezó mi infierno. Sí sufrí de bullying psicológico, el punto que aún me afecta emocionalmente. Siempre me perseguía en el receso, diciéndome frases que no voy a decir. No sé cuántas veces le dije a mis profesores, director, etc. Y siempre era la misma frase, ignóralo. ¿Cómo voy a ignorar algo que me pasa todos los... Esto llegó al punto de no querer ir a la escuela, disfrutar esos momentos que una niña pequeña debería disfrutar. Lo bueno es que me quitaron de esa escuela al terminar el año. Bueno, aquí volvemos a lo que tú dijiste, o sea, que te quiten incluso las ganas de ir a la escuela y disfrutar pues esos momentos que sabes que no se van a repetir. Y incluso aquí menciona que tampoco la cambiaron de escuela. A lo mejor ahorita me doy cuenta que a lo mejor fue un error de parte de mis papás. Te digo, no sé si sea un error. A lo mejor fue porque no había la posibilidad. Y fue lo mismo aquí, que dice que hasta su último año. Algo que también me he dado cuenta con respecto a todo esto de las generaciones es que de cierta manera sí hemos ido aprendiendo. ¿Por qué? Cuando nuestros papás estaban en la secundaria o primaria, no sé si tú te acuerdas que los maestros tenían control total sobre ellos. O sea, les podían pegar, les podían hacer todo eso. Y luego cuando nosotros estuvimos, a mí ya no me tocó en lo personal ningún maestro que me pegara, pero sí compañeros por los que se sufría alguna especie de cosa. Sí, pues de hecho, pues ellos también estaban viendo ese cambio y a lo mejor todavía no se daban cuenta Ujú. que era algo que estaba mal o algo que te pudiera afectar. Y por ejemplo, ahora en lo general, sabiendo tú ya, o sea, uno ya conociendo el bullying, yo es que si veo a alguien, o sea, que está molestando a otra persona, yo sí trato de intervenir, o sea, porque yo sé que está mal. O sea, siendo que a lo mejor una persona más adulta a mí dice, pues déjalos que se maten, es lo que a veces dice. O sea, siento que hasta cierto punto sí estamos avanzando como sociedad en ese sentido, de no tratar de repetir los mismos problemas. Incluso ya como docente, pues sí he tratado de observar que no pasaran este tipo de situaciones. Te digo, en la escuela que yo estuve no había tanto de esto, pero sí de repente se veía que alguna alumno o alumna lo trataban de hacer un poco menos o por la actitud que tenían, como que no encajaba. Otro comentario dice, durante la secundaria y bachillerato me defendía, ya en la universidad fue menguándose esto. Cabe aclarar que a finales del primer semestre de la carrera me lesioné el tobillo al estar jugando básquetbol y los que me molestaban fueron los que me ayudaron a llegar al coche de mi familia que me había ido a buscar, puesto que ya no podía caminar, un gesto que se me hizo bonito de su parte. Igualmente sobre la carrera, noté que se sintieron resentidos, que después de varios años de conocerlos, yo ni me sabía sus nombres ni sus apodos. Por último, igualmente en la carrera, había dos compañeros que me molestaban, pero que de un momento a otro se volvieron cristianos, me dejaron de molestar, pero se volvieron más insoportables al punto de decir que me caían mejor cuando eran abusadores y no cristianos. Bueno, en este caso sí refuerza un poquito el punto que decíamos de la universidad, o sea que ya no vas como obligado, no vas a echar desmadre, o sea, pues vas a aprender y pues enfocas tu tiempo en tratar de hacer las cosas, pues a lo que fuiste, ¿no? A estudiar. Y como que también tratas de, o sea, ya eres más consciente e incluso tratas de ayudar a otras personas que a lo mejor vivieron una situación igual que tú y pues te solidarizas un poco y pues también tratas de que
de en vez de molestar en este caso, pues ayudar o tratar de que, sí, de que la pasen un poco mejor. Dice, me pegaban e insultaban durante toda la primaria. Nunca me defendí porque todos los de mi curso me bulleaban. Tampoco tenía amigos y en la secundaria cambié de colegio y ahí terminó. Eso fue todo. Supongo que es necesario superarlo porque eso sumando a la pésima figura paterna que tuve, me generó un miedo a socializar. Por ende, no he tenido novia y solo voy al trabajo a casa. Así que a cualquiera que ha sufrido de bullying, le recomiendo ir al psicólogo para que los ayude a superarlo. Bueno, esto sí nos habla de cómo a lo mejor cosas pequeñas que pasaron hace muchos años puede afectar la vida futura. O sea, y también cuando no hay muy buena relación en casa, siendo que las personas que te deben de cuidar, proteger, ayudar, orientar, no lo hacen, siento que ahí sí puede agravarse el problema. Creo que no siento que hoy en día me haya afectado, o sea, a lo que hago hoy en día. Yo digo que es como que lo superé y ya. Pero pues tampoco no lo hablo mucho. Sí. Hay muchas cosas que incluso yo creo hoy ahorita las borré en mi mente, se me olvidan. Pero hay muchas cosas que pues no las hablo. Como que tratas de olvidarlo para que, Pues para que no te vayan a generar un eco ahora o sea, y no tratar de repetir lo mismo. te digo, no lo hablo mucho. O a lo mejor tú ni siquiera habías escuchado alguna de esas anécdotas y cuánto tenemos de conocernos. Como que eso me ha ayudado a que no me afecte. Sí. El que ya lo fui olvidando, pero entre más voy escarbando a los recuerdos, sí tengo muchas que sí. Como si lo hubieras bloqueado. Bueno, otro comentario dice, hubo una vez en kinder o primera primaria, no recuerdo exactamente bien, resulta que vi un chico que me molestaba bastante. Pues le dije a mi mamá y mi mamá en broma me dijo que no sea bobo y que no me dejara. Yo no entendí el sarcasmo y al día siguiente, cuando el niño me fue a molestar, le pegué una patada y por poco le tumbo los dientes de la parte de abajo de la boca. Ya en otras ocasiones más de grande, cada que alguien me molestaba, en vez de responder golpeándolo, simplemente manipulaba las situaciones, personas y cosas así para inculpar de cosas que no habían hecho la gente que me molestaba y pues los hacía echar del colegio o meterse en serios problemas. Bueno, aquí volvemos a lo mismo de pues, la cultura de a veces decir, pues tú no te dejes. O sea que digo, a lo mejor no está correcto, pero cuando ya tú sabes bien que el sistema está corrompido y pues no tienes de otra, pues es eso o que todos los días que te peguen. O sea, el responder te puede afectar más. Entonces, Sí. pues ahí no sabes, pues no sabes cuál. O sea, hay que probar. Si te va peor, pues mejor quédate como estabas. O sea, Ahorita siento que ya hay más opciones. Antes siento que sí era muy estar atado de las manos a, bueno, pues ya le dije al maestro, no hace caso. Ya le dije a mis papás, no hacen caso. Ya fueron a hablar con la directora, no hacen caso. O sea que tú dices, a lo mejor pues que te cambien, como lo dicen algunos comentarios. Pero pues en realidad no resuelves el problema, simplemente lo estás como que pues tapando, o sea, porque esa persona pues va a seguir igual. o puede ser peor, porque incluso ha habido casos en los que se van a los extremos y utilizan, pues, otro tipo de estrategias o sí, o sea, hacen otro tipo de agresiones que pues han pasado a cosas muy, muy trágicas. El decir de que pues el molestado de repente pues sí le afecta tanto que después ya no siente, pues digamos que ya no siente empatía por los demás, Sí. porque ya de tanto que fue molestado y pues ha habido demasiadas tragedias Sí, que han pasado, que pues igual y es bueno mencionar que han pasado, pero a veces es como que ni para qué recordarlas, o para qué darles crédito a esas personas, o para qué darlas a conocer. sí. Sin embargo, sabes, o sea, bueno, sabemos que no solucionar ese tipo de problemas puede tener consecuencias que ya no impactan simplemente en la persona que te agredió, sino en personas inocentes y que lo haces a manera de protesta, porque cuando yo se los expresé, Ay, nunca me escucharon. y ahora que hago esto, pues ya soy reconocido, no Ujú. sé, porque ha sido de manera individual, o sea, que sea inconscientemente, ha habido casos inconscientes, o sea, de que pues fue una pelea y se les fue de más o mal golpe, incluso puede llegar a cosas muy trágicas, como hasta
que la otra, que a lo mejor el que molestaba, la víctima en este caso, da un mal golpe y pues incluso puede hasta matar al otro, que sí han pasado muchos casos. Bueno, como conclusión, pues aquí se han expuesto algunas experiencias, tanto personales como de personas con las que nos tocó convivir. Incluso pues hablamos un poquito, indagamos un poquito sobre este tema que no deja de ser importante, aunque en la actualidad ya hay medidas para tratar de combatir el acoso escolar o el bullying en todos los niveles, ¿verdad? Pues no deja de ser alarmantes las cifras que se siguen viendo tanto en México como en el mundo. Es muy importante que si sufres de algún tipo de esta violencia, se busque a las personas pertinentes, refúgiate en amigos, familia, maestros, incluso un profesional de la salud. O sea, nunca es mal momento para tratar de solucionar las cosas antes de tomar una decisión que tal vez pueda afectar tu vida o la de los demás. O también, pues, si ves que a lo mejor ya no eres parte de, pero pues trata de generar ese cambio. Es decir, de que si algunas personas no ponen la atención suficiente, pues trata de tú intervenir, como te lo mencioné ahorita. O sea, a lo mejor yo ya superé esa parte, pero trato de que si yo veo que alguien eh, lo está haciendo con otra persona, pues intervenir de alguna manera, pues para que esto ya vaya disminuyendo poco a poco. Que sean muchos los casos, porque lo decía incluso en datos corroborados por INEGI, aquí en México se estima que aproximadamente entre 2 y 3 estudiantes de cada 10 sufren este tipo de acoso. Dices tú, pues, o sea, aunque tú hagas eso, a lo mejor no va a ser la diferencia. Pero pues esto se trata de como lo dices, algo colaborativo. Es decir, yo lo hago, esta persona lo hace y tratar de impulsar esas cosas. Dices tú, o sea, pues son pequeños cambios, sí, pero pequeños cambios sí pueden generar un gran movimiento. Y nos vemos en el siguiente episodio. En la próxima.